Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín estamos acá toda la semana intentando entender cómo se está dando el futuro frente a nuestros ojos. Daniel, ¿cómo estás? Ya en Chile, ¿ah? Hola Tomás, sí, estoy ya en Chile. Estuve de hecho esta semana en Punta Arenas. Me tocó ir efectivamente a dar una charla en Magallanes con la red de gestores tecnológicos. Muy interesante ahí el ecosistema de innovación en el fin del mundo, o como ellos mismos me dijeron, en el principio del mundo. Así que sí, llegué desde Londres el martes, fui a Punta Arenas y ya estoy de vuelta. Así que ahora en el calor de Santiago. Y hoy día vamos a conversar justamente de ciencia y para eso tenemos una invitada estelar. Andrea Obaid, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás y Daniel, y gracias por invitarme. Qué entretenido estar acá conversando con Oye, ustedes. para quienes no la conocen, Andrea es periodista, ella es la verdad que experta en ciencia y eso es algo que normalmente no se acostumbra, no sé, pero lo que encuentro muy interesante es que es capaz de ver la ciencia o la disciplina científica desde afuera, porque tú, Andrea, eres periodista, pero te especializaste en esto. ¿Cómo te presentarías, Andrea, si la audiencia te quiere conocer? Bueno, sí, yo soy periodista y de la Diego Portales y en el 2006 como que hice un giro en mi carrera, porque antes fui periodista de espectáculos muchos años y me fui a hacer un magíster en comunicación científica, médica y medioambiental a Barcelona y de ahí como que ya llevo, el otro año cumplo 20 años dedicada a este camino. Y bueno, yo me quizás presento como una emprendedora en la comunicación de la ciencia, porque creé dos productoras audiovisuales con las cuales llevamos muchos años creando proyectos de múltiples formatos para multiaudiencias, desde podcasts, programas de tele, libros, exposiciones fotográficas, un montón de cosas. Y tratamos también de mantenerlos a lo largo del tiempo con financiamiento principalmente privado. Así que nada, como que eso me considero una emprendedora en la comunicación de la ciencia. Genial. Oye, Andrea, para comenzar, ¿cuál sería tu idea o tu panorama o tu visión sobre cómo está la ciencia hoy día en Chile? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Vamos mejorando? ¿Vamos empeorando? O sea, es que hay como dos visiones. Una es como la visión que tiene la comunidad científica respecto a la ciencia actual, que es súper crítica, sobre todo que en este último gobierno hemos tenido cuatro ministros de ciencia y tecnología, y eso es una señal súper mala de inestabilidad y de quizás poca acción. Y por otra parte, si vemos lo que está pasando con las universidades estatales, que son 18, también hay mucha crítica de que las universidades estatales están más mal que nunca en temas de ciencia y tecnología. Pero por otra parte, si vemos el vaso medio lleno, que es lo que a mí me gusta, vemos que se aumentó igual el presupuesto del Producto Interno Bruto en I+D+I, que es investigación, desarrollo y también de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, del 0,34% al 0,41%. Igual la promesa era llevar al 1% en este gobierno, pero tenemos un proyecto de ley de inteligencia artificial, tenemos planes nacionales de inteligencia artificial, ley en marco de ciberseguridad, también tenemos planes de equidad de género en ciencia y tecnología, hay un montón de startups, hay inversión también en temas de ciencia y tecnología, y en temas de comunicación. Todos los medios de comunicación ahora le están dando relevancia a esta temática. Entonces, si nos comparamos como antes o con otros países de la región, creo que estamos súper, súper bien. Eso, ahí eso mismo te anticipaste a una de mis preguntas porque me da la impresión, confírmame tú, que en la región estamos bastante bien, ¿no? Una institucionalidad que probablemente está sobre nuestros vecinos, un gasto que me da la impresión que está, no tengo el número, pero al mismo tiempo, si ya nos comparamos a nivel global con la OCDE, por ejemplo, creo que estamos muy atrás en términos de gasto de R&D, me da la impresión que deben andar alrededor del 2%. Eh, ¿Tienen la misma impresión? ¿Estamos bien en nuestro vecindario, pero mal con los primeros de la clase? Totalmente, Daniel. O sea, si nos comparamos con la OCDE, estamos en el último lugar y no solamente como en inversión de ciencia y tecnología. O sea, si vemos los países de la OCDE, como tú decías, invierten del 2 al 4,5% del PIB en ciencia, tecnología y en fondo de investigación, innovación y desarrollo. Pero si nos comparamos con la región, estamos mejor que todos. O sea, bueno, te diría que México igual invierte bastante y Brasil en ciencia y tecnología, pero si vemos lo que está pasando con Argentina, que están cerrando el CONICET, que es como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o países como Perú, estuve ahora hace 3 días atrás en Perú, o sea, estamos de verdad mucho mejor. Pero esto si lo extrapolamos al tema de la equidad de género en temas de ciencia y tecnología, también Chile ha mejorado mucho esto, o sea, hay más participación de las mujeres en ciencia, cerca de un 22%, y somos el mejor país a nivel regional, pero somos el peor país a nivel de la OCDE. Y también pasan patentes. Acá en Chile cerca del 22% de las patentes están hechas por mujeres y estamos súper bien a nivel regional, pero a nivel internacional estamos todavía muy bajitos. Pero creo que por primera vez te diría que las universidades en general y el ecosistema están dándole valor a esto y por eso también hay una estrategia nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que de hecho este año se actualizó.
está en proceso de actualización. Genial. Oye, Andrea, sobre lo que comentas, si no puedo estar más de acuerdo en términos de poner el foco ahí en ese gap o en esa brecha en términos de cuánta investigación y desarrollo se hace en Chile como porcentaje del PIB versus en los países más desarrollados y que ese gap, que es varias veces en términos de orden de magnitud, hace la diferencia. Pero cuando uno lleva ese dato macro y lo trae al micro, uno se encuentra de alguna manera con, bueno, ¿quién pone plata en investigación y desarrollo? Y normalmente un vínculo, un puente crucial es la conexión entre la empresa y la ciencia o la academia, ¿cierto? Y que en el fondo la academia sea capaz de tomar esta investigación y aplicarla. Y a mí, por lo menos, las veces que me ha tocado trabajar en temas similares, uno ve que hay un gap cultural brutal. O sea, hay un gap en términos del lenguaje que se usa, hay un gap en términos de la metodología, hay un gap en términos de la cultura, hay un tema de que en el fondo un investigador está como con el mindset de me puedo demorar un año en hacer un paper y tenemos un equipo de innovación de una empresa que necesita sacar un producto en 2 meses. No sé, ¿cuál sería tu comentario ahí? ¿Tú piensas que eso va mejorando? ¿Ha habido algún cambio? ¿Cuáles son vías de solución? No sé, solamente quiero tocar el tema y tener tu impresión. Es que no, la cuestión es que solo pasa en Chile, pasa en todos los países, como que estos timings que son como destiempos en el ritmo que tiene la universidad para crear pilotos y por supuesto estos sean spin-offs que desde la universidad salen las principales investigaciones, pero las empresas necesitan soluciones que sean inmediatas, entonces por eso terminan buscando soluciones en otros países y no como las soluciones o productos o servicios hechos en Chile, porque claramente los timings son súper disímiles. Yo creo que ahí falta también el tema de la inversión. Principalmente las investigaciones en la universidad se financian con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la ANID, donde se financian los FONDES y los FONDEV, pero la ANID está en crisis, o sea, está en una tremenda crisis y no puede la ciencia en Chile depender solamente del financiamiento público. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer que las empresas financien, por ejemplo, los spin-offs o también estos proyectos que salen de las universidades, pero que las universidades también entiendan que los timings y las patentes y todo tiene que ser diferente, tiene que ser mucho más rápido para que puedan hacer este match tecnológico y para eso están los centros de transferencia tecnológica o los hubs que ayudan un poco a hacer match entre la industria y la universidad, la academia. Ahí se me viene a la mente, Andrea, por respecto a lo que tú dices, es verdad. Te cuesta de repente digamos, a la población en general darle a entender lo importante que es la ciencia, lo importante que es el desarrollo, lo importante muchas veces hay temas que parecieran mucho más urgentes, la gente piensa en educación, salud, en una serie de listas de cosas que se ven como las importantes muchas veces en esa discusión pública o de lo que la gente le pide a los políticos. La ciencia está muy detrás y con esta pregunta, en esta introducción, quiero llevarte el tema de la divulgación científica. Yo aquí voy a dar una opinión, pero creo que incentivar el pensamiento científico, incentivar que la gente en general ame la ciencia, ame el conocimiento, ame el método científico y realmente se siente inspirado por la ciencia, me parece súper valioso y sino que también te pasa lo mismo a ti. ¿Por qué crees tú cuán importante crees que es divulgar ciencia y si estás de acuerdo conmigo que hay una relación entre que la gente tal vez en general no lo considera como algo tan importante? O sea, es que tuviste en el clavo. Yo creo que estamos viviendo ahora una época que no, por lo menos yo creo que ninguno de los tres está viviendo. Y tiene que ver con esta situación en que se conjuga la crisis climática, el desarrollo rápido de la inteligencia artificial. Estamos también con pandemia, que pasó, pero van a venir nuevas. Y además la era de la desinformación o la manipulación de la desinformación. Entonces, más que nunca, ni siquiera es como una opción, es como un deber ético que los científicos, las científicas y en general todos los que trabajan en la investigación tienen que sacar el conocimiento de los laboratorios. Tienen que sacar más allá del paper, porque no sirve absolutamente de nada que tus pares te lean los papers, que son estas publicaciones científicas en las revistas de alto impacto, si no llega a la sociedad, si no hay una vinculación con el medio. Porque el gran ejemplo son las vacunas. O sea, si tú como persona sabes que las vacunas pueden reducir que los síntomas se agraven y termines hospitalizado, incluso morirte, vas a poder decidir si te vacunas o no. Entonces, cuando se saca el conocimiento del laboratorio, las personas se pueden apropiar de ese conocimiento y tomar decisiones informadas. Y ese es el deber que hay ahora y que tiene que permear a todo el ecosistema. Yo te diría que lo que he vivido yo este año, por primera vez en todos los años que llevo, que las universidades
están viendo el valor de la comunicación de la ciencia. Y ya no están exigiéndole solamente como a los científicos que es publicar papers, y eso hace que las universidades tengan acreditación y al ser acreditadas tengan mayor admisión, y obviamente eso genera Mm. ingresos de estudiantes y, bueno, etcétera, sino que tienen que formar a sus científicos y científicas para que todo lo que están investigando de alguna u otra manera llegue a la sociedad. Yo creo que es súper importante en esta era que estamos viviendo, como también crisis de humanidad. Estamos en una era de deshumanización enorme. Oye, Andrea, no puedo estar más de acuerdo contigo y creo que hay algo en el trasfondo de lo que estamos hablando, que es como el cimiento justamente de toda la ciencia, que es el método científico, ¿cierto? Y el método científico, curiosamente, cuando uno habla con una persona promedio, no lo conoce o no lo entiende. Y por lo tanto, no entiende el mecanismo que la ciencia, y por decirlo así, la sociedad moderna, se ha dado para definir lo que es la verdad, ¿bien? Y ahí entramos, creo yo, de lleno al tema que tú estabas comentando recién, ¿cierto? Que es la desinformación, de que en el fondo, en medio de una era tan compleja con tanta información, uno dice, chuta, ¿qué es la verdad? Y empiezan a aparecer movimientos anticiencia, antivacuna, empiezan a aparecer líderes populistas que prefieren que la verdad sea la verdad que les conviene. Y algo tan esencial como el decir, chuta, el procedimiento que nos inventamos para definir si algo es verdad o no, para testear empíricamente que algo funciona o no funciona, como que es desconocido. ¿Tienes esa misma impresión? Es mi primera pregunta, de que de alguna manera la gente no entiende Lo lo que que es tú el estás método diciendo científico. es súper importante porque estamos en una situación donde la evidencia científica y el conocimiento están en crisis. Claro. Y esto se debe a que tenemos líderes mundiales que no creen en la ciencia y que desprestigian la ciencia. Y el problema es que la mayoría de la población no tiene acceso a esa ciencia y tampoco tiene acceso a la educación. Entonces, ¿qué hacen? Cuando, por ejemplo, Donald Trump hace unos días atrás dice que el paracetamol está asociado al autismo o que la crisis climática es una estafa, ¿qué haces cuando el presidente de Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo, ¿no? Y que ahora, bueno, ha estado detrás, ¿no? De supuestamente esta tregua entre Gaza e Israel, le dice eso a todo el planeta. Eso es un punto, pero el otro punto es que los medios de comunicación publican tal cual lo que dice Trump y ni siquiera ponen la cuña o en el fondo la frase y dice sin evidencia científica. Entonces, cuando tienes a los medios comunicando mal, cuando tienes a líderes que están diciendo que la ciencia no existe, ¿qué te queda? Entonces, está yo creo que la labor ahora más que nunca, que todos nosotros no necesitamos ser ni empresarios, ni científicos, ni periodistas, sino que personas comunes y corrientes que entendamos que la información hay que leerla, chequearla y después compartirla o creer. No hay que creer absolutamente todo lo que uno lee y dice, sobre todo en las redes sociales, que en 2 minutos podéis comprar cualquier cosa y las redes sociales son la principal fuente de desinformación, específicamente X y TikTok. Sí, ahí yo creo que en esta época que vivimos, el pensamiento crítico es absolutamente clave. Total. No lo primero que veas, sobre todo además, sumado a la ya casi ya histórica de este mundo, polarización de las redes sociales, de que obviamente te alimentan con lo que tú ya mismo crees, con lo que crees. Hoy día estamos entrando además en una era donde la inteligencia artificial facilita digamos, cambiar la verdad, hacer deepfakes, hacer videos, fotos falsas. No sé cómo ves tú ese problema, lo ves como un problema muy grave. Muchas veces se habla de inteligencia artificial, los grandes riesgos de que va a eliminar a la humanidad, etcétera, pero creo que el riesgo está aquí ahora de un nivel de desinformación enorme. Mira, yo la inteligencia artificial no la veo como una amenaza, al contrario, la veo como una herramienta súper útil. Yo la uso todos los días para todo, o sea, me facilita la vida, me acorta los tiempos de trabajo. De hecho, ayer entrevistaba al presidente de la ASC, que es la sociedad de los músicos, de los derechos de autor en la música, y en el fondo también está pasando eso. Se están creando voces, música, ritmos con inteligencia artificial, pero te tienes que subir a esa ola. Hay un estudio que dice que el 40% de los músicos chilenos usa inteligencia artificial para crear sus melodías. Obviamente quizás no tiene que ver exactamente con lo que uno es capaz de crear. Entonces, creo que tiene que haber un complemento entre el ser humano y la tecnología. Y a mí me parece eso. Ahora, en el otro ámbito que tiene que ver con la desinformación, lo que tú decías es súper cierto. O sea, yo creo que lo que tenemos que ahora enseñar, ya sea en los colegios, en las universidades, también dentro de las empresas, ¿no? Como una especie de gobernanza corporativa, tiene que ver en cómo usar correctamente las herramientas de inteligencia artificial, entendiendo todos los beneficios que nos trae, pero también todos los riesgos que nos puede traer. Y uno de los principales riesgos es la desinformación. Entonces, si uno sabe eso y ves algo, por ejemplo, en las redes sociales, ahora en la campaña electoral,
sea, no creas las cosas que son demasiado buenas o que se ven demasiado preciosas, como los conejitos saltando en la noche en una cama saltarina que uno decía, oh, qué increíble, pero era hecho con increíble. Oye, Andrea, No sé si yo creo vieron que ese esto da video, como... pero estaba muy bueno. No lo vi, no lo vi. Hasta yo me Pero, lo compré y era mentira. oye, pero yo creo que esta es una reflexión muy atingente incluso como para este podcast, ¿cierto? Porque con Daniel lo que intentamos hacer es justamente poner en la palestra un montón de temas que creemos que son importantes, temas que son de vanguardia, temas que muchas veces son técnicos, temas que de repente no son populares, pero son importantes. Y yo creo que justamente como que el desafío que tenemos es que muchos temas importantes no son tan sexy, no son tan fáciles de entender, y por lo tanto es un desafío cómo los comunicamos, cómo hacemos que de alguna manera sea fácil lo que tú decías ahí al principio de la conversación de que este paper académico y esta investigación que es muy técnica, seamos capaces de poner en una plataforma como un podcast. Ojalá que nuestra audiencia nos considere amigable. Y la pregunta es que tenemos que ir un poco más allá y con Daniel deberíamos estar bailando bailes de TikTok para que ahí realmente escuchen lo que tenemos que decir y comunicar. No sé, lo dejo como reflexión. ¿Qué opinan? Es que, ¿sabéis qué pasa? Yo creo que nosotros somos contadores de historia. Y yo creo que cómo cuentes esa historia es cómo va a llegar a la población, sobre todo en esta sobreoferta de contenido que pasa eso, que tienes demasiado. Por ejemplo, ya estrené hace poquito un podcast que se llama Tecnociencia el Podcast, que son entrevistas así como ustedes, pero más bien de temas de ciencia y tecnología. Y me llama la atención que la gente no ve tanto el YouTube, pero sí los Reels que tienen 2 o 3 minutos, no sé, tienen 100.000 reproducciones, por ejemplo, uno. Y ahí te das cuenta que lamentablemente la gente está consumiendo contenido corto. Y ahí está el desafío, dos cosas. Uno es cómo haces para llamar la atención a las personas para que vean un contenido más largo. Yo creo que ahí hay varias técnicas o claves. Uno es llegar con humor, otro es buscar la emoción o conectar con las personas, lo otro es cómo cuentan la historia. Uno siempre cuenta la historia de forma lineal, pero la historia se pueden contar desde el final, desde una cifra, etcétera. Que los protagonistas no siempre seamos las personas, también pueden ser los lugares, los animales, una situación, y sobre todo aprovechar todos los lenguajes que hay inclusivos o también imágenes. O sea, tú no puedes hacer algo que no tenga subtítulos o que a lo mejor tenga algo que te pueda apoyar lo que estás diciendo. Yo creo que todos esos elementos ahora, lo que se llama como los hook-up, entre los primeros 3 segundos tenéis que enganchar a tu público porque tenéis demasiadas competencias. Pero yo creo que sí se puede y hay gente para todos los nichos. Yo creo que estos temas como abordan usted o los que abordo yo, sí hay gente que nos interesa aprender o escuchar más allá de lo más trivial. Yo creo ahí que viste también como comentándose sobre lo que dices. Primero, gracias por la consultoría gratuita aquí, Andrea, de A cómo mí me gusta compartir elevar conocimiento. exactamente nuestro engagement. Daniel, tenemos que mejorar los reels. Sé humor, yo noté aquí cómo se cuenta la historia, ya así que fui anotando ahí todos los consejos de Andrea. No, es verdad, y acá yo también creo, así como medio comentario pregunta, sumar a la gente, hay hartos comunicadores de ciencia. No sé, me pasa que no hay como un movimiento, como un apoyo cruzado, es como lo siento yo, tal vez tú estás en un club de comunicadores de ciencia, Andrea, y nosotros nunca supimos que existía, pero como yo lo siento casi como una misión, siento que el valor que tiene comunicar ciencia no es solamente, oye, qué entretenido esto, como otras, digamos, ramas no sé, de la entretención o de las comunicaciones, sino que de verdad, si la gente tiene pensamiento científico, pensamiento crítico y trata de entender las cosas, el porqué de las cosas, eso genera un montón de otros beneficios o externalidades. Fue ¿Y cero sabéis qué pasa? pregunta, la verdad, como que, Es dale. que yo Perfecto. opino igual que tú, o sea, de hecho, yo tengo un tatuaje, yo tengo varios tatuajes, pero uno de mis tatuajes es Maktub en árabe. Yo soy de mi familia es siria, ¿ya? ¿Y qué es eso? Para mí, mi propósito en la vida tiene que ver con comunicar ciencia y no siempre encuentras tu propósito, pero cuando lo descubres, tienes mucho más pasión en lo que haces. Y yo creo que nosotros necesitamos más comunicadores científicos y un comunicador científico no tiene por qué ser un periodista, puede ser un empresario, puede ser un profesor, puede ser un influencer o un científico, quien sea puede comunicar ciencia. El tema es cómo sacas, ¿no? Este conocimiento, como tú decías, de forma entretenida, fácil. Y ahí yo creo que hay dos misiones. Uno es cómo llegamos a los niños y a las niñas y también a los adolescentes y cómo también llegamos a los adultos mayores. Cómo podemos alfabetizarlos en estos temas para que también como que se empoderen y se sientan como escuchados. O sea, a mí me pasó un tema, si le voy a contar un ejemplo. Mi hijo, yo tengo 2 hijos, Francisco tiene 8 y Emilio que tiene 4, y son súper así curiosos. Y Francisco todas las noches antes de dormir, ¿no? Los dos, me hacía preguntas, así como mamá, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Por qué nació hombre y no mujer? ¿Si duele crecer? Empecé a anotar estas preguntas.
y dije, oye, estas preguntas de verdad son una hipótesis para, no sé, un paper. Y me di cuenta que muchas de estas preguntas no tenían respuesta, yo no sabía cómo responderlas. Entonces pues dije, ¿por qué no anoto estas preguntas y veo que científicas mujeres, para relevar el rol de la mujer en la ciencia y también el tema de la maternidad, que es una brecha, las contestan? Bueno, y fui a una editorial y le presenté el proyecto y me lo aceptaron. Entonces, como también de una situación cotidiana, puedes crear un proyecto de divulgación de la ciencia, en este caso las preguntas de mi hijo Francisco, que después pueden llenarse con preguntas de muchos niños, que además Mm. sean un material educativo y también de conexión entre padre, madre con sus hijos, y que puede ser como estos antiguos libros que habían de los porqués, ¿cachai? Entonces, yo creo que tenemos que buscar esas instancias donde crear nuevos proyectos de divulgación científica que pueden estar ahí como en tu misma casa, pero también pensar sobre todo en los niños y en otros públicos que están un poco más abandonados. Sí, sí. De hecho, me recordaste un típico video que, si no me equivoco, es de Carl Sagan, que el tipo va y cuenta lo mismo que dijiste tú. Uno tiene niños de 5, 8 años y le llevan un científico a la clase y hace preguntas justamente interesantes de qué pasa cuando dormimos, dónde viajamos, de dónde viene el mundo, cómo nació la vida, cómo se mueven los planetas. En el fondo, preguntas fascinantes, genuinamente curiosas, y tú agarras esos mismos niños y los pones de 16 años y les pones un científico al frente y hacen una tropa de preguntas insignificantes, irrelevantes, Pero es que, pero es aburridas. que, Y la reflexión era, es que claro, yo como que la creo que reflexión era, les mataste la creatividad y la curiosidad, o el no, sistema lo es que yo hace. creo que nosotros nos desconectamos con nuestro niño o niña interior, como que dejamos de ser curiosos, porque estamos todo el rato en una vorágine de estrés, de perfección, de productividad, de inmediatez, y no tenemos ni siquiera tiempo para recordar cómo éramos cuando éramos niños, y ni siquiera tenemos tiempo a veces de jugar con nuestros hijos. Entonces, la invitación de lo que yo estaba como reflexionando sobre todo esto es cómo podemos volver a reconectarnos, y esos curiosos o curiosas también podemos ser nosotros de adultos, Tomás. Mm. Y también recordar quiénes nos inspiraron antes. A mí me inspiró Hernán Holguín, que fue un tremendo periodista científico, que de hecho este año se cumplen 38 años de que se murió. Y también pensar eso, pues quiénes fueron nuestros líderes, lideresas, que nos han llevado un poco a esta pasión, como tú decías tú, Daniel. No puedo estar más de acuerdo, como por supuesto sabes. Si acá hay una misión, es casi algo que, como dices tú, como un tatuaje de un propósito, de un propósito mayor. Hemos llegado Hay al que hacerte un momento, sin tatuaje. embargo, de hacer un pequeño saludo a nuestros auspiciadores que hacen posible que estemos aquí comunicando ciencia y comunicando temas de futuro. Y nuestro primer saludo, como siempre, es a nuestra agencia, queridísima agencia Raya, que están muy en la misma onda, están siempre a la vanguardia utilizando temas que están absolutamente en boga, inteligencia artificial, son muy, muy, muy exitosos además en las piezas que crean, no solamente están a la vanguardia, sino que tienen premios ELFI que son muy, 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 muy considerados en el medio nacional. Así que un saludo para nuestra agencia favorita, Raya. Exactamente. Pueden visitarlo en raya.cl porque, como decía Daniel, no solamente es creatividad y vanguardia, sino que también efectividad. Tienen, de hecho, una agencia, Suel, es una agencia hermana experta en performance marketing, pero como no solamente vivimos para vender, o mejor dicho, la publicidad sirve, pero después de eso, esto le pega a una empresa. Y por lo tanto, cuando usted está pensando y se hace la pregunta y dice, ¿cuánto vale mi empresa? Y si es que la verdad ya llegó el minuto en que tengo que vender mi empresa, o la verdad es que quiero seguir creciendo y ya no me dan las manos, perdón, y por lo tanto deberíamos comprarnos una empresa, Valoriza es un banco de inversión boutique que es especialista en trabajar con medianas empresas y empresarios, y por lo tanto visítenlos en valoriza.com. Valorizaciones, manejo de mediana empresa y consultoría estratégica que sin duda les va a dar la ayuda que ustedes necesitan. Daniel, ¿algo más que decir? No, solamente decir que estamos viviendo tiempos de cambios impresionantes. Vamos a vivir una ola de adquisiciones, de compras, de fusiones. Eso es natural en un mercado que es dinámico y por lo tanto Valoriza realmente te ayuda a navegar este mundo, tormentoso. Si tienes una empresa y vas a comprar otra o te vas a fusionar con otra o vas a vender, qué mejor que hacerlo con nuestros amigos de Valoriza, expertos y que te acompañan de manera muy cercana. Así que absolutamente recomendado. Oye, Andrea, ya nos va quedando poco rato, se nos ha pasado la conversa volando, por lo mismo se nos olvidó hasta mencionar a nuestros auspiciadores, pero Está bueno. ¿qué vale la pena comentar? Porque como que esto da para tantas reflexiones. De lo que hemos dicho, creo que es fundamental el tema de los niños, el tema de como que el pensamiento científico, el entendimiento de que hay un proceso
es fundamental como, de nuevo, para formar ciudadanos, ¿cierto? Que el día de mañana esos ciudadanos serán profesores, serán emprendedores, serán empresarios, serán políticos. ¿Qué más se te queda en el tintero, Andrea, que no podemos dejar de comentar? No, yo creo que un poco el rol de las empresas. Siempre se mira como ya el rol de las universidades, de los colegios, de las familias, pero el rol de las empresas es tremendo. En dos ámbitos, yo creo, por ejemplo, si hablamos de sostenibilidad, que también tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la crisis climática, la crisis hídrica o de pérdida de biodiversidad, que se habla hasta triple crisis, a puertas de la COP30 ahora en Brasil, ¿no? Que es del 10 al 21 de noviembre, donde se van a llegar a acuerdos mundiales para la reducción de gases de efecto invernadero y también tener las NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas, son los compromisos que tienen los países para reducir. Creo que ahí el rol es tremendo, porque no se puede dejar solo como la responsabilidad a las políticas públicas. No se puede dejar solo a la responsabilidad a la ciudadanía que se movilice, sino que las empresas tienen que tomar un rol súper, súper importante. Y no tiene que ver como la responsabilidad social empresarial, que ya no se habla de eso, sino que las empresas de verdad sean transparentes, de verdad sean éticas, informen correctamente y ya dejen de lado todos estos wash, que son más allá el greenwash, que es como vender la imagen verde, sino que tiene que ver con el purple wash, que tiene que ver con la equidad, todos los watches que tienen que ver con inclusión, con mirar a los pueblos originarios, con también pensar en los territorios, porque la gente ya no es tonta, la gente de verdad está siendo cada vez más crítica o necesitamos que vaya hacia allá. Entonces ahora el mensaje que tienen que dar las empresas con sus campañas, por ejemplo, de marketing o con sus mensajes, de verdad tienen que estar como acorde a esta línea que sea como un círculo virtuoso entre academia, ciudadanía, gobierno y empresariado. Ultra, ultra de acuerdo, es responsabilidad de todos. No podemos pedirle al resto que avancemos en esta dirección, es que tengamos las discusiones, las conversaciones que tenemos que tener y la mirada de futuro que tanto, tanto empujamos en este podcast. Así que absolutamente esencial la conversación que hemos tenido contigo, Andrea. Realmente nos llevamos hartas ideas sobre la mesa, hartos conceptos aquí. Yo voy aprendiendo de ti, Andrea, así que Bueno, ahí ojalá que la gente que nos conversamos y nos escucha. juntamos de nuevo. Absolutamente. Te agradecemos de corazón que tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia y tu calidez. Sí. Oye, yo No, solamente gracias por para invitarme. comentar un poco lo que decía Andrea, yo creo que es fundamental esta conversación sobre las empresas, sobre todo me gusta esa noción de que en el fondo la responsabilidad social empresarial está muerta. Y está muerta porque justamente el rol de la empresa, el propósito de la empresa, la misión de la empresa no es hacer beneficencia por el lado, no es un side business, no es una acción secundaria, no es una línea de negocio voluntarista. El negocio de la empresa es en el fondo de resolver el problema que están resolviendo para sus clientes. Y yo creo que ahí la reflexión para todos nosotros es que desde donde estamos, ya como cliente, como empleado, como inversionista, como vecino, uno tiene que sumar su parte y decir, bueno, si yo soy empleado de esta empresa, me tengo que hacer cargo que esto funcione bien con las conversaciones éticas, que no son muchas veces tan obvias para nada. Es decir, como que hay veces que creo que sobresimplificamos la discusión porque decimos, ah, como cumplimos la ley, esto ya es éticamente correcto. Y creo que no, creo que hay un hilado mucho más fino y hay mucho más gris que discutir. Pero por sobre todo, de nuevo, como el concientizar de que la empresa no es un tercero, la empresa somos nosotros. Somos empleados, somos clientes, uno como cliente tiene que ser también consecuente y decir, voy a comprar y voy a ser cliente de quien está alineado con mis valores, porque si no, no sirve de nada estar tirando piedras contra la misma empresa que después le voy a comprar en la tarde. Eso, Pero no tiene que quería. tener buenos líderes también, porque si no tenéis buenos líderes, al final nos sacáis mucho, pues tiene que desde arriba permear hacia abajo y creer, y más bien generar como una cultura del aprendizaje, una cultura del compromiso, la transparencia, en todos los ámbitos, no solo medioambiental o la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad engloba todo, ¿no? Que tiene que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, sino que también lo que hablábamos antes, que tiene que ver con apoyar el emprendimiento local, invertir quizás en startups, no buscar afuera, es todo. O sea, yo creo que ahí tiene que haber una mirada general y solo para terminar, yo creo que es súper importante lo que va a pasar ahora en noviembre y tiene que ver con las elecciones presidenciales, porque si también, acá yo no vengo a hablar de política, pero si vamos a votar, que sea súper informado, que no nos quedemos como con lo que dicen las redes sociales, porque además hay un montón de estudios que hablan sobre las campañas en redes sociales de los candidatos y candidatas, sino que leamos los programas, veamos qué están proponiendo en temas de ciencia, tecnología, innovación, salud, medio ambiente, y votemos de verdad por la persona que nosotros nos representa y que no va a hacer retroceder a Chile, sino que puede de verdad entregar quizás desarrollo en estos ámbitos, sobre todo en la crisis mundial que estamos viviendo en todos sentidos. O sea, yo creo que solamente mi consejo es infórmense y ahí vayan a votar, sobre todo estos temas que son súper relevantes ahora. Tal cual. Oye, Andrea, Absolutamente.
Andrea, muchísimas gracias, te pasaste, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena onda y tu buena disposición para tener esta conversación. No, gracias, Daniel y Tomás, y saluda a toda la gente que nos está mirando, así que muchas, muchas gracias. Tal cual. Oye, Chao, chao. bueno, y a todos, como siempre que nos escuchan, muchas gracias. Siempre se agradece su like, su estrellita, su manito para arriba, su seguirnos, su compartirnos en redes sociales. Un abrazo muy grande y nos estamos escuchando la